Con su venia, presidenta. Esta propuesta de reforma judicial nos lleva a hacer una gran reflexión, un gran análisis de lo que está por venir. Parafraseando a mi coordinador y presidente de la Junta de Coordinación y Concertación Política, Jorge Romero, que nos dice que en el Partido Acción Nacional creemos que un método viable para la selección de jueces y magistrados es asegurarnos completamente de que las y los aspirantes posean todas las capacidades técnicas necesarias. La justicia en México, estamos de acuerdo, debe cambiar sin duda. ¿Pero qué queremos? ¿Queremos más rápidos los juicios y menos caros? Es lo que le importa a la gente. ¿Por qué la queremos? Por eso precisamente. Porque para quien no tenga el recurso económico, que la defensoría sea de más calidad, que verdaderamente le defienda, que haya mejores instalaciones actualizadas, mayormente capacitados los impartidores de justicia. Eso es lo que la gente quiere. En ningún país del mundo se eligen de esta manera, de esta propuesta, solamente en un país de Latinoamérica, del sur de Latinoamérica. Pero no se conoce la reforma genérica, como lo vimos en la pasada encuesta, donde hacen esta pregunta y les dicen que si usted considera que se lleve a cabo, que es necesario que se lleve a cabo una reforma en el Poder Judicial, sí o no. La mitad de los encuestados, que no es muy significativo, comentó que no, la mitad que sí. Este fin de semana se hizo esas encuestas, 3 encuestas, por parte de Morena, de la Consultoría de las Heras y de ENCOL. ¿A quiénes se encuestaron? Se encuestaron alrededor de 1,202 personas a 1,458 personas encuestadas. De la población general, que somos 130 millones de habitantes, quiere decir que quienes respondieron a esta encuesta fue más o menos el 0.0032% de la población. No es una población significativa. Estas encuestas, donde todos le dicen si están enterados o no, no lo supieron en ese momento contestar. Creemos firmemente que esta es una simulación al Poder Judicial, es una simulación a la reforma del Poder Judicial. Se están planteando 7 foros en total, 3 en la Ciudad de México, en Guadalajara, Jalisco, Monterrey, Nuevo León, en Toluca, Estado de México, en Jalapa, Veracruz. Ojalá haya la mayor publicidad para lograr la participación mayoritaria, pero que haya una participación donde no se descalifique a los investigadores, como sucedió con los investigadores expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Por qué se meten los expertos?, dijo el presidente. ¿Qué no es lo que queremos? Que sean los expertos los que opinen, que haya una libertad académica y una libertad ciudadana para poder decir y hacer lo que realmente queremos. Creemos que esta es una propuesta regresiva, el daño mayúsculo para el sistema de justicia en México, una vacilada, diría un experto profesional jurídico. Es fundamental revisar las condiciones laborales y el servicio judicial de carrera. Una pregunta subliminal que se cuestionó a los encuestados fue de si usted cree que deben ser elegidos los ministros, ¿por quién cree usted que pueden ser elegidos los ministros de la Suprema Corte de Justicia? Y les preguntan efectivamente, ¿por elección del pueblo de México, por la Cámara de Senadores o no sabían? Obviamente contestaron que por el pueblo de México. Pero se les olvida que al elegir al Congreso, a los diputados, a los senadores, están eligiendo a un representante, están eligiendo a través de una representación directa e indirecta para que tomen las decisiones de sus representados de los distritos y de los estados. Después de un análisis profundo, como lo hemos hecho, como pasó en este reciente proceso electoral del 2 de junio. Estas consecuencias de carro completo son estas, los excesos. Seamos puntuales, no importa cuántos foros, encuestas, parlamentos abiertos haya, nuevamente no les cambiará ni un punto ni una coma. Les pregunto, se elegirán aproximadamente a 1,686 magistrados, ministros, jueces a través del voto popular. Ven al Poder Judicial como el último obstáculo para culminar su legado irreversible, su triunfo histórico, y van contra él. Usan la misma práctica, la misma estrategia utilizada para aniquilar, como lo han hecho con muchos otros entes que todos ya conocemos. Concluya. Esperamos que estos trabajos en función a esta reforma se escuchen y no solo sean testimoniales y justificación procesal para la argumentación a estos cambios al Poder Judicial. Que sea para bien.
Y por eso nuestro voto del Partido Acción Nacional es a favor de este punto de acuerdo. Es cuanto, presidente. Gracias, presidenta. Inicio compartiéndoles pues una publicación de lo que acaba de decir Claudio X González, que yo creo que cada quien al hablar proyecta exactamente lo que piensa, lo que siente y lo que es. En este comentario se los leo, dice: el empresario afirmó que sabía que era muy complicado que Xóchitl Gálvez pudiera ganar la presidencia, aunque consideraba que podía ser un contrapeso para el gobierno, pero acusó, ojo aquí, pero acusó que no fue posible porque a nuestra extraordinaria candidata le pegaron el mote de PRIAN. O sea, se avergüenza del PRI y del PAN. Vean lo que está diciendo, muy diferente a lo que dice aquí alguien de altura, como el caso de Beatriz Paredes, que yo lo tomo. Creo que es tiempo de trabajar por la conciliación, trabajar por este país, hacer lo que valga la pena y no estar apegados a gente que usa los partidos y se avergüenza de los partidos. Y aquí, pues confeso de lo que dijo. Ahora, decir, yo sí veo una gran oportunidad de realizar una gran reforma de fondo en el Poder Judicial, que mucha falta hace y que aquí han coincidido la gente más avanzada de los partidos, de todos, en que es necesaria y tenemos que trabajar por ella. Pero sobre todo, la mayoría de la población quiere esa reforma. Es un hecho que si quisiéramos poner a pura gente afín, podríamos hacerlo. Como ya lo dijeron, tenemos la mayoría para hacerlo, pero no se trata de ello. Se trata de todo lo contrario, que no queremos el control de los jueces y del Poder Judicial. Queremos una justicia para todos, queremos una verdadera reforma judicial. Se trata de democratizar las decisiones. Se trata de que el pueblo tome su justo papel de tomar decisiones. Y no quiere decir que van a escoger a cualquiera, porque no se cambia la forma de evaluar a los que están. Y tampoco se dice que los que están no puedan estar, pueden hacerlo si cumplen con todo y si van a votar por ellos. Y se trata de espantar a la inversión privada y decir, ay, es que tienen incertidumbre. No, yo les quiero decir, vengo del sector empresarial y esto es lo que más certidumbre le da al sector empresarial. Se van a preocupar los corruptos, los zampones, porque no van a poder seguir haciendo cochupos y negociaciones por debajo del agua y no les van a poder seguir sacando dinero. A los honestos les diría que están en el mejor momento, porque sus derechos se van a defender, porque no hay razón para que les sigan pidiendo dinero. Entonces, esta es la reforma que más certidumbre le da a la inversión nacional y extranjera. Necesitamos indicadores de desempeño, definitivamente. ¿Quiénes trabajan? ¿Cómo los evaluamos? Queremos terminar con la opacidad, queremos profesionalismo. Nuestras prioridades son las prioridades del pueblo de México. No tenemos otras prioridades, no queremos otros beneficios, no queremos seguir con el nepotismo. Queremos que esto cambie y cambie de fondo. Y sí, es una visión completamente distinta de país. Se trata de modernizar el sistema judicial mexicano, de incorporar disposiciones a nivel constitucional para garantizar la pronta y expedita administración de justicia penal y fiscal, que no existe en México. Se trata de fortalecer la supervisión del desempeño de las autoridades judiciales, que hoy, ¿sabes? Díganme qué hay al respecto, para poder combatir la corrupción, la impunidad, el nepotismo, la negligencia dentro de los procesos de administración e impartición de justicia. Se creará al interior del Poder Judicial órganos especializados en materia administrativa y de vigilancia, profesionalización y capacitación, formación y desempeño del personal del Poder Judicial, mejorar el funcionamiento de los tribunales y sobre todo que haya cercanía con la gente. Para nosotros es indispensable el criterio de austeridad. Queremos un cambio de fondo. Queremos que México siga avanzando y sé que lo vamos a poder hacer de la mano de la mejor gente, porque de lo que tratamos es todo en beneficio de México. Queremos impartición de justicia, que se haga desde una perspectiva de justicia social y de bienestar. Se impulsará adecuadamente la transparencia, la rendición de cuentas del Poder Judicial. Hay muchos mitos, podemos aclararlos todos, pero la única verdad es que esta es la mejor justicia, porque esta es la justicia que el presidente López Obrador habló desde que llegó y que hoy respalda nuestra presidenta electa, Claudia, de verdad, con todo. Y por eso va a salir adelante, porque es por el bien de México. Muchas gracias.
Muy buenas tardes, compañeras y compañeros legisladores. Con su venia, señora presidenta. Lo primero que yo quisiera decirles es que vayamos pensando ya en la concordia en el país. Ya esta división que se ha ido haciendo, deberíamos de irla ya matizando y reduciendo, porque el encono no nos va a llevar a nada como país. Las propuestas que ya la virtual presidenta ha puesto sobre la mesa, pues pienso que todos estamos de acuerdo. Apoyar a las mujeres de 60 a 64 años con un apoyo económico, la ampliación de las becas de educación básica, eliminación de la reelección de diputados y senadores, por supuesto que deberíamos estar de acuerdo, cambios a la ley del ISSSTE para que se puedan jubilar a los 30 años y a los 28 años las mujeres con el 100% del salario. ¿Quién se puede negar a estas bondades? Y el reconocimiento de los pueblos indígenas y afroamericanos. Miren, pero todo eso que se ofrece, y saben los que ya tienen experiencia, que se requiere tener fondos suficientes. No se puede proponer algo cuando no hay un respaldo económico. Por eso también me parece ser que la presidenta electa se ha hecho un señalamiento de que va a ser progresivo, porque no hay dinero. Entonces eso me parece muy bien. Pero también les quiero comentar que yo creo que estamos en un falso debate. Para mí, cuando a la gente se le pregunta del Poder Judicial, la gente entiende justicia, solamente justicia. ¿Y saben qué es lo que está fallando en este país? La procuración de justicia. La impartición podrá tener sus asegúnes, pero lo que más falla en este país es la procuración de justicia. Los ministerios públicos, los fiscales, es ahí donde está el problema. Y no podemos, simple y sencillamente, y esta es una cuestión matemática, cambiando el orden de los factores, el producto final no va a cambiar. ¿Qué me garantiza a mí que una persona que es electa por el pueblo, léase diputado, senador, presidente de la República, gobernador, presidente municipal, no va a ser corrupto? Eso no es una vacuna. Ese es un error el que estamos cometiendo en este momento. Yo les diría, tengan cuidado con las encuestas. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador empezó con un error emanado de una encuesta. De una encuesta que me gustaría saber cuántos sí fueron a votar, porque ahí no fue como esta, de que te iban a preguntar. La encuesta era que tú ibas a un módulo para votar. Esa fue una diferencia importante que hoy no lo hicieron así. En aquella ocasión, en 2018, tú podías ir al módulo y votar. Y había fila. Yo le pregunté a la gente y todos los que estaban en la fila votamos porque el aeropuerto nuevo de la Ciudad de México se continuara. Y ese fue el error más grande que cometió el presidente actual. Canceló un proyecto que era el futuro del comercio y de la movilidad, era el hub para toda América Latina. Entonces no hagan lo mismo. Las preguntas, aquí tienen ustedes sus encuestas, yo les aseguro que si salimos y nada más le cambiamos, en lugar de ponerle poder judicial, le ponemos poder legislativo, la respuesta va a ser la misma. Sí estamos de acuerdo en que se modifique el poder legislativo, sí estamos de acuerdo. Y si le ponemos Guardia Nacional, el 100% va a decir que está mal. Y si le ponemos servicios de salud, igual. Entonces, las preguntas mañosas como son estas encuestas no nos van a llevar a un resultado esperado. Entonces, sí estamos de acuerdo en muchas cosas de la reforma. El Consejo de la Judicatura debe ser independiente, por supuesto, porque todo esto que les digo de la Procuración y del Consejo de la Judicatura, el grave problema de este país es la impunidad. Se habla de que hay jueces corruptos. Ya va a terminar el sexenio, díganme cuántos jueces, cuántos funcionarios, cuántos ejecutivos están hoy sancionados y están en la cárcel. Cero. No tenemos a nadie en este momento pagando por ser corrupto o por ser ilegal lo que está haciendo. Entonces, habría que poner, y miren, ya nada más para terminar, aunque tengo bastante tiempo porque quien me antecedió tomó 1 minuto y medio más, pero yo creo que lo que sucede, insisto, no el orden de los factores va a modificar el producto. Hoy se habló de Guanajuato, pero yo quisiera decirles que a veces se ve la paja en el ojo ajeno y no se ve la viga en el propio. Si alguien dispendió y distribuyó dinero, obviamente fue el gobierno federal. Y está a la vista de todos. Hubo un reparto indiscriminado de recursos. No sé si a ustedes les suene los siervos de la nación, los superdelegados en los estados. Concluya. Concluyo, presidenta. Eso es también no ver la realidad. ¿Cómo podemos nosotros decir, vean a Guanajuato, veamos el país? Por eso invito a la cordialidad y que no nos estemos señalando, ya, veamos a futuro. Y miren, acaba de pasar, y hablando de otro estado, sí, concluyo, en Veracruz hay una influencia clara de una gobernadora electa sobre el fiscal, sobre el tema que inicié aquí diciendo, sobre la procuración de justicia. Es ahí donde está el problema en este país. Yo les resumo en esto y termino, concluyo, presidenta.
dos temas fundamentales en este país: corrupción, impunidad, y la otra, que es la intromisión de los poderes entre sí. Es cuanto, muchas gracias. Fernando Medina Filigrana, del Grupo Parlamentario Morena, hasta por 2 minutos. Senadora presidenta, se quejan de que en una encuesta se consulte a 1 millar de ciudadanos y desconocen que así son las encuestas. Son ejercicios técnicos probabilísticos, y así fue también en las elecciones. No se fue a tocar a más de 1 millón de ciudadanos para preguntarle cuál era la intención del voto. Las encuestas promedios en la pasada elección presidencial pues rondaron entre 1,000 y 1,500 ciudadanos, porque esa es la muestra que normalmente se toma. Es una pena que eso se desconozca. También hay que decirlo, que las grandes reformas en este país primero se han hecho en lo federal y después las entidades federativas aplican algo que se llama su facultad concurrente y hacen las adecuaciones a su marco local, constitucional y legal. Por lo tanto, bueno, aquí vamos a hacer primero una reforma del Poder Judicial Federal y seguramente las propias entidades, en base a su soberanía y en base a esa facultad concurrente, podrán hacer las reformas que ellos consideren también a los poderes judiciales locales. Y yo aquí les quiero hacer una reflexión. Nos hemos copiado de los esquemas de otros países. El Consejo de la Judicatura es una copia del modelo español y del modelo argentino. Y esos modelos están en crisis. Volteen a ver el Consejo de la Judicatura español, tiene varias legislaturas que no logran renovarlo. Ya intervino la Unión Europea y no logran destrabar el conflicto. La semana pasada el presidente del gobierno español le dio un ultimátum a la oposición tratando de encontrarle un remedio al asunto, y nosotros nos obstinamos en seguir conservando esos modelos copiados del extranjero y no darle paso a un modelo vernáculo, a un modelo mexicano, a un modelo que pueda representar y poder dar respuesta a las necesidades de las mexicanas y de los mexicanos. Por eso me llama la atención que ahora dicen consulta popular. ¿Dónde estaban cuando les pedimos la consulta popular en materia energética? ¿Es cuánto, senadora presidenta? Muchas gracias, diputado. Bermúdez Méndez, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, con un posicionamiento a favor, hasta por 5 minutos. Gracias, senadora presidenta. Compañeras, legisladoras, legisladores, yo creo que este es un tema muy trascendente, sobre todo para nosotros, legisladores de esta comisión permanente, que probablemente ya no volvamos a tocar nosotros este tema. Como bien se anunció, la siguiente legislatura es la que va a llevar la responsabilidad de un tema tan trascendental para la vida política pública de nuestro país, que es la reforma al Poder Judicial. Y es un tema muy complejo. Aplaudo y estamos de acuerdo en que se lleven estos foros. Yo creo que estamos de acuerdo. Coincido con mi compañera, la senadora Paredes, para que estos foros sean vinculantes y no solamente sean esta caja de desahogo para poder escuchar a muchas voces si están a favor o en contra. Pero yo sí les quiero pedir a todas y todos ustedes, que probablemente a todos los que estamos aquí, algunos no, porque van a repetir en alguna en la 66 legislatura, pero la gran mayoría no vamos a tener la posibilidad de incidir realmente en lo que quiere este país. Y hablamos de una reforma de un poder judicial y prácticamente se toca principalmente que si tenemos que elegir a los jueces, magistrados y ministros. Lo que más le duele a los ciudadanos es el tema del fuero común. No es tanto el fuero federal, y lo sabemos. Los delitos, aquí hay compañeros que fueron gobernadores, saben perfectamente a lo que me refiero. No es tanto el tema federal, es el tema del fuero común. Y el problema es que tenemos que modificar este sistema. Y este sistema no se va a modificar solamente con cambiar o hacer una nueva propuesta para que podamos elegir a diputados, magistrados y ministros. Todos los que estamos aquí, sin excepción, llegamos a este escaño, a la Cámara de Diputados, por el voto popular. Y todos somos políticos. Y todos sabemos que para poder llegar a ocupar un lugar, pues tenemos que hacer campaña, ¿no? Y para hacer campaña necesitamos dinero, necesitamos recursos y necesitamos el acompañamiento de los ciudadanos o el apadrinamiento de un partido político o de otros intereses.
quiero advertir todo esto porque todo esto está en juego. Yo ayer que venía acá a la Ciudad de México platicando con mi tío que me acompaña hoy, le decía, imagínense que yo a mis 2 hijas les digo, oigan hijas, ¿qué les parece si les dejo la tele y la tableta hasta las 10 de la noche? ¿Qué creen que me van a decir ellas? ¿Y está bien? ¿Está bien que se los deje yo como papá? Miren, yo creo que este país, desgraciadamente, somos muy infantiles todavía en el tema de entender muchos de los asuntos políticos y públicos. Por eso es que los ciudadanos nos eligieron a nosotros, para nosotros poder ver qué hacer y qué no. Y necesitamos una reforma integral. Ahorita escuchaba, y lo voy a aludir a mi compañero Israel Zamora, que está por acá, un gran amigo, de lo que la secretaria Rosa Isela hablaba y hacía mención de que un juez federal dejó libertad a un presunto delincuente, vamos a llamarlo así. Pero entonces esta reforma tiene muchos más aristas, y esta reforma de un sistema judicial pues transita en el tema penal por las fiscalías de los estados y la Fiscalía de la Federación. Pregunta, ¿las fiscalías de los estados a quién le rinden cuentas? A los congresos locales. Aquí vemos varios que creemos y lo sabemos que difícilmente un diputado local va a poderse oponer a un informe o de un fiscal local, ¿cierto o no? Pero esta reforma tiene que ir más allá, y yo lo voy a poner en la mesa. No me va a tocar a mí, pero a los que les toque ser diputados federales y senadores de la siguiente legislatura, yo les diría, ¿por qué los fiscales de los estados mejor no rinden cuentas al Senado de la República? Que rindan cuentas al Senado de la República en lugar de rendirle cuentas a los estados, ¿no? Porque esta juez, no sabemos los motivos por los que dejó en libertad a este presunto delincuente, pero probablemente el fiscal le faltó integrar una hojita a ese expediente. ¿Y qué creen el juez en esa imparcialidad? ¿Qué creen? Lo tengo que dejar en libertad porque la fiscalía no integró los expedientes como se deben de integrar. Aquí hay abogados expertos en la materia y que saben que esto trasciende por eso. Yo por eso les digo, ¿estoy de acuerdo en estos foros? Claro que sí. Concluyo, senadora presidenta, pero esto es un tema que va más allá de un simple nombramiento de jueces, magistrados, ministros. Esto es un tema que va a reformar realmente un poder judicial, y que todos tenemos el encargo que el día de mañana estas personas no vayan a ser los verdugos de quienes hacemos estas modificaciones, y que no las hagamos solamente en las rodillas. No solamente es una reforma al Poder Judicial Federal, tiene que transitar forzosamente por la reforma a los Poder Judicial de los estados y, ojo, a las fiscalías de los estados y a la Fiscalía de Federación. Es cuanto, senadora presidenta. Gracias, compañeras y compañeros. Buenas tardes. Voy a empezar mi intervención. Muchas gracias, senador presidente. Lo que se va a hacer no es una reforma al Poder Judicial, es una revolución. No hay ni un solo país del mundo que tenga un sistema como el que estamos planteando. En febrero se presentó la reforma y la oposición se burló, la verdad se ha dicho. Pero no va a pasar. Estamos en moratoria constitucional. El Poder Judicial, que tuvo en sus manos la posibilidad de reformarse a sí mismo, dijo, no van a tener nunca 2/3. Somos el poder sobre los poderes de la República. Pasamos por encima del Ejecutivo, pasamos por encima del Legislativo, pasamos por encima del pueblo, y así seguirá siendo. Tomaron decisiones políticas disfrazadas de decisiones jurídicas. Y se dijo en la pasada sesión que queríamos venganza de ninguna manera. Queremos justicia y que nos dejen de robar. Lo que aquí no se dice, cuando se dice que se va a votar a favor Pueblo de México, lo que aquí no se dice, y está dicho entre líneas, es no decidan que el pueblo elija a jueces, magistrados y ministros de la Corte. Porque el pueblo no está preparado, así decían de las mujeres antes de 1953. Les negaban el voto porque no estaban preparadas, decían. Y hoy, por primera vez en 200 años, una mujer va a ser presidente de la República, la compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo. Nos tardamos mucho por estos prejuicios, por estas descalificaciones. El que puede lo más, puede lo menos. El pueblo va a elegir en el primer trimestre de 2025 a ministros, jueces y magistrados. Sí va a ser así. No apresuren la reforma. No ejerzan su mayoría calificada. Nos pueden pedir la oposición lo que quieran, pero nosotros no vamos a conceder traicionar al pueblo de México. Nosotros no vamos a conceder incumplir el mandato de las urnas. Dicen que quieren una consulta, se hizo el 2 de junio y fue abrumadora la decisión del pueblo. Confirmado en las encuestas, nos decía nuestra virtual compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo. Yo en una pregunta de la prensa dije, pues que se haga una encuesta,
Dije, mínimo va a ser el 60% los que nos apoyaron. 75% está de acuerdo en la elección directa de jueces, magistrados y ministros. Casi 90% está de acuerdo en la reforma. 80% votaría a favor de la reforma. O sea, ¿qué encuesta, qué consulta quieren? Lo que aquí se plantea, miren, el día de hoy, el gobernador de Guanajuato nombra a Elvia Oralia del Pilar Durán Isaías, magistrada del Tribunal de Justicia Administrativo. Elvia Oralia es esposa del fiscal Samarripa de Guanajuato. Pues esto es lo que no queremos más. Esto es lo que dicen que queremos, el control de la Corte. Pues si la virtual compañera presidente Claudia Sheinbaum Pardo tiene 2/3 del Senado y podría decidir los ministros de la Corte que vienen. Y podríamos presionar para que los más corruptos ministros de la Corte, a ver quién cierra la puerta, salieran. Y podríamos tener el control de la Corte. No queremos el control de la Corte, queremos justicia. No tienen confianza en el pueblo. 16 millones o poco más votaron por la derecha y votarán por ministros que les parecen bien. Los requisitos son los mismos. ¿De dónde vamos a sacar a los abogados? ¿De Marte? No, son los que hoy ejercen, los mismos. Pero van a estar controlados por el pueblo. El poder ejecutivo, somos un régimen presidencialista, lo decide el pueblo. El poder legislativo lo decide el pueblo, el poder judicial lo va a decidir el pueblo. ¿Que no va a haber carrera magisterial? Claro que sí, cada 6 años se pueden reelegir los jueces hasta el final de sus días. Los ministros de la Corte no, después de llegar al máximo de su responsabilidad se irán. Se acabaron bueno, todavía no se acaban, pero se van a acabar las pensiones vitalicias. Se acabó. Va a llegar la austeridad al Poder Judicial. Se le va a exigir cuentas a estos que dicen es que integró mal el expediente la Fiscalía y por eso lo solté, porque la ley dice que un juzgador, antes que la aplicación tosca de la letra de la ley, tiene que impartir justicia. Y soltar criminales es generar impunidad en este país. Eso es lo que el pueblo no aguanta más. No tienen manera de defender a ese Poder Judicial. ¿Pueden enriquecer? Claro que sí, aquí varias cosas se han planteado. Concluya. Yo digo, por ejemplo, ya se me acabó el tiempo. Yo digo, por ejemplo, que no hay una defensoría del pueblo. No sirven con todo respeto, los abogados de oficio que defienden al pueblo que no tiene recursos para defenderse. Sí, claro que se puede enriquecer, pero que quede claro, termino, que se oiga bien y que se oiga lejos. La reforma del Poder Judicial va. Le vamos a cumplir al pueblo. En septiembre estará. En septiembre estará. Y se va a elegir ministros, magistrados y jueces en el primer trimestre de 2025 y se le dará al INE los recursos suficientes para que organice esa elección. Le vamos a cumplir al pueblo. Grande el pueblo de México, larga vida al pueblo de México, y nosotros no tenemos más camino, y con mucha honra lo haremos, que cumplir el compromiso